Bien, vamos a continuar, muchas gracias. Como el tiempo es muy limitado, voy a ser brevísimo. Tendré que hacer una contención del fenómeno fan, porque soy un gran admirador de las tres mujeres que conforman esta mesa, así que voy a ser extraordinariamente sintético. Voy a comenzar con Ana Contres. Vamos, si os parece, en el orden que os presentaré a las tres y podéis intervenir luego en el orden que venía en el programa. ¿Empezabas? Empiezas tú, que lo tienes ya. Vale, fenomenal. Pues comenzará Ana Zamora, que no necesita ninguna presentación, es conocida para todos nosotros, la directora de Nao de Amores, la compañía que se ha entregado en cuerpo y alma a la recuperación del teatro del llamado primer siglo de oro. Yo quiero recalcar, porque creo que es un aspecto que quizás se subraya menos, ¿no?, de la labor de Ana Zamora, la vinculación que ella establece siempre entre teatro e investigación. No sé si es una frase tuya o de alguien hablando de ti que dijo Ana Zamora no hace obras de teatro, hace tesis doctorales, porque son verdaderos proyectos de investigación, y ha recibido varias nominaciones a los premios Max, muchos premios de teatro clásico, y en el número de las representaciones es amplísimo, ¿no? Y ahí se han ido recuperando las grandes obras, ¿no?, las grandes piezas del olvidado primer siglo de oro, de autores que tienen tanta calidad, ¿no?, como la de los del siglo XVII, pero que, claro, a la sombra de Lope, Tirso y Calderón, pues suelen quedar silenciados, ¿no? La primera que yo tuve la ocasión de ver en persona fue el Auto de los Reyes Magos, luego La Danza de la Muerte, Las farsas y églogas de Lucas Fernández, que era extraordinaria, El Triunfo de Amor de Juan de la Encina, La Comedia Aquilana, y más recientemente Nise, la tragedia de Inés de Castro, esta fusión que hiciste con varias piezas sobre Inés de Castro, y este último año la versión de la Numancia de Cervantes, casi ya en el límite, ¿no?, con el segundo siglo de oro. Pues entonces seguimos este esquema. ¿Intervenís cada una después de la presentación o preferís que...? Bueno, pues si te parece... Vale, pues entonces me toca. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo vengo acelerada y además me hubiera encantado estar escuchando las intervenciones de esta mañana, que tenían una pinta extraordinaria todas, pero como todos los teatreros vivo a la carrera y en carretera, con lo cual pues llego por los pelos y me preocupa básicamente, además, que no sé muy bien cuál es el tono que estamos utilizando en este encuentro, con lo cual, si estoy fuera de tono, pues ¿qué vamos a hacer, no? En primer lugar, por supuesto, Amaranta, gracias por la intervención, y al Festival de Alcalá por acoger una actividad de este tipo. He de confesar que en un primer momento pensé decirle que no a Amaranta cuando me llamó para esto, porque aunque evidentemente me interesa mucho el tema de género en el teatro y soy feminista porque el mundo me ha hecho así, no puede ser de otra manera, soy más una mujer de acción que de discurso, y creo que si hay algo que está aportando a este tema mi labor es de alguna manera el poder ser un referente, ¿no? Ayer intentaba hacer memoria y decía... hay cosas que uno no se da cuenta de lo importantes que son hasta que no pasa el tiempo, ¿no? Yo, cuando era una adolescente en Segovia, acercándome a lo que era el teatro clásico, teníamos un teatro público dirigido por una mujer maravillosa, una programadora, que nos llevaba espectáculos de Elena Pimenta, de Laila Ripoll, de Eva del Palacio, por ejemplo, ¿no? Y uno soñaba con poder llegar a trabajar, a dedicarse a un oficio que no era un oficio de mujeres específicamente. Pero bueno, el caso es que ayer Amaranta me mandó otro mensaje de ¿vas a proyectar algo? Y yo no pensaba, y dije, si las demás van a proyectar, yo también. Con lo cual, al final, como es muy difícil intentar analizar qué hay en el trabajo de cada uno que tiene que ver con el tema que hoy tratamos, dando por supuesto que lo que yo hago es siglo de oro, primer siglo de oro, como se ha dicho, aunque siempre hablamos de que nosotros nos dedicamos a ese aspecto del teatro clásico que se ha llamado de tantas maneras, ¿no? Prelopesco, prebarroco, primer teatro clásico, en fin. El caso es que he intentado hacer un poco de resumen de los espectáculos de nuestra trayectoria, de nuestros 21 años de trayectoria, donde se da un peso importante a la figura de la mujer.
y ha sido de manera bastante inconsciente. Son cosas que yo me doy cuenta ahora analizando y buscándolo, pero no es que yo diga, no, es que voy a montar porque quiero... No, quiero decir, las cosas van saliendo y creo que dominamos mucho menos de lo que creemos lo que son nuestras trayectorias profesionales, ¿no? Pero bueno, voy rápidamente porque tenemos muy poco tiempo y entonces iré saltando y simplemente para hacer una perspectiva así muy rápida, ¿no? Esta foto que tenemos aquí es el segundo espectáculo de Nau d'Amores, que es el auto de la Sibila Cassandra. Es un espectáculo que todavía nace en una compañía apadrinada o amadrinada por Noviembre Teatro, porque Nau d'Amores nace como una especie de filial de Noviembre Teatro, ¿no? Es la ONG de Noviembre Teatro, ¿no? Y en aquel momento hicimos una experiencia muy curiosa en la que Eduardo Vasco dirigía La Fuerza Lastimosa de Lope de Vega y esos mismos actores ensayaban a la vez El auto de la Sibila Cassandra de Gil Vicente y estrenamos con una diferencia de 10 días o una cosa así, que fue una auténtica barbaridad, una experiencia de lo que podría ser una compañía de repertorio, ¿no? Que tampoco se lleva ahora aquí. Pero bueno, El auto de la Sibila Cassandra, como ustedes sabrán, y si no lo saben, vayan inmediatamente a buscar el libro a la biblioteca, es una de las joyas, no del teatro prebarroco, sino de todo el teatro. Ha sido considerada la primera obra feminista del teatro peninsular. El caso es que es la primera vez que un personaje femenino sale en nuestro teatro peninsular y reivindica su derecho a elegir su propio destino. Es una joya, ya sale y dice que no se quiere casar. Y empieza a hacer una articulación de ideas de por qué el matrimonio es un horror, que uno no puede creerse que estemos ante un texto del siglo XVI, ¿no? Todo estupendo, pero de novio es maravilloso, pero cuando te casas tu marido te atiza, o sea, una serie de cosas que nos resultan extremadamente conocidas y que también he de decirles que cobra una importancia diferente en función de dónde se representa el espectáculo. Nosotros hicimos una gira bastante gorda con este espectáculo por Latinoamérica, Uruguay, Argentina, Chile y Perú. Evidentemente hay sitios donde cobra una importancia mucho más directa de lo que cobra en este momento cuando uno lo hace en un teatro pseudo-burgués. La Copila Sam de todas las obras de Gil Vicente, esto es la Biblia del teatro prebarroco y también del teatro clásico, que es donde se recoge esta pieza. Aquí tienen uno de los textos: quien mete ninguno a andar ni por fiar en casamientos conmigo, pues séame Dios testigo que yo digo que no me quiero casar. Hay una cosa interesante que yo quería recalcar a la hora de trabajar sobre esto, que es el hecho de que Gil Vicente, hay algunas de sus obras que están claramente dirigidas a mujeres, a un público femenino. Y yo creo que es uno de los aspectos que es interesante estudiar cuando uno analiza esos textos antes de hacer las propuestas de puesta en escena, ¿no? Son cosas que no podemos pasar por alto. Voy a pasar muy rápido. Esta canción maravillosa, canta Cassandra: dicen que me case yo, no quiero marido, no. Más quiero vivir segura en esta sierra mi soltura, que no estar en ventura si casaré bien o no. Dicen que me case yo, no quiero marido, no. Fotos del estreno en el año 2003 en el Festival de Almagro. Éramos en aquel momento una compañía de apabullante mayoría femenina, luego nos hemos ido igualando, pero en aquel momento era así. Intervención de los títeres, con un homenaje a Os Bonecos de Santo Aleixo, que es la gran compañía de títere tradicional que se mantiene en Europa todavía, y que si no lo conocen, búsquenlo, porque es otra de esas joyas que no se puede entender el teatro de la época sin buscar este tipo de conexiones con lo popular. Otro espectáculo, 2007, Misterio del Cristo de los Gascones. Habrá gente aquí, espero que lo haya visto, porque es como nuestro espectáculo más emblemático, ¿no? Es un espectáculo hecho a partir de esa imagen que ven ahí, ese Cristo, que es un Cristo articulado que se conserva en Segovia, es un Cristo románico. Solamente hay que ver la cara, aunque los cofrades dicen que es una cosa mucho más primitiva, es un Cristo casi gótico, ¿no? Pero bueno, básicamente se perdieron todas las referencias de cómo era aquella ceremonia litúrgica o paralitúrgica que debía hacerse vinculada a la Semana Santa en Segovia y que se hacía pues, en casi todo el Mediterráneo en aquel momento. Y entonces yo creé una dramaturgia casi toda construida a partir de los Plantus Mariae,
las lamentaciones al pie de la cruz de la Virgen, procedentes de los apócrifos, ¿no? Textos alucinantes, casi todo es un poquito eso, 15 con músicas y textos de esa época. De alguna manera construimos este acto pseudolitúrgico, pero no haciendo protagonista al Cristo, sino a la propia Virgen, que en términos dramatúrgicos es la que quiere evitar el final trágico de este héroe, hijo de un dios y una humana, que acepta el destino trágico que le está tocando, ¿no? Este espectáculo ha girado por todo el universo y sigue girando, ¿no? Y en relación con el público femenino, tendría que decir también, por ejemplo, que este espectáculo lo hemos hecho en Colombia, donde nosotros trabajamos con una gente maravillosa que trabaja en Cali, con los barrios populares de Cali, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué puede aportar el trabajo sobre el teatro renacentista o tardomedieval en espacios de conflicto patente y latente como son aquellos, ¿no? Y les puedo decir que es alucinante porque es la demostración de que no todo en el teatro, esa cosa que todos tenemos de querer cambiar el mundo haciendo teatro, que suena como muy utópico, de algo que dará. No, pues hay sitios donde se puede hacer de inmediato, ¿no? Esto se hizo para 200 mujeres que bajaban de las lomas de Cali, que no habían visto teatro, en la mayoría en su vida, claro, y fue una experiencia alucinante de identificación de esas mujeres con esa Virgen que se hacía absolutamente presente y se negaba a aceptar el final trágico, siendo pues muchas madres de desaparecidos, secuestrados, etcétera, como todos sabemos, ¿no? El espectáculo ha dejado de ser un espectáculo para pasar a ser un rito recurrente que abre la Semana Santa de Segovia, se hace en la iglesia donde se conserva el propio Cristo. Es una estructura, como digo, casi de tragedia clásica, con esa Virgen como corifeo, todo personajes femeninos que son músicos que van colaborando en esta especie de oficio de tinieblas que hemos construido, salvo 2 hombres que son los manipuladores del Cristo, que son de alguna manera el alma, que son los 2 personajes que lo traicionan, Judas y San Pedro, que tenéis uno de los 2. Supongo que vamos mal de tiempo, con lo cual me voy a pasar un vídeo que tenía aquí del Cristo, porque lo tienen ustedes en internet. Misterio Cristo de los Gascones, lo ven en YouTube y es una joya. Tengo que poner Segovia, porque no puedo hablar del trabajo que nosotros hacemos si no ubicamos nuestro trabajo en un ámbito espacial, local y social. Nosotros somos compañía residente en Segovia desde el año 2008 y todo nuestro trabajo se tiñe también de este tipo de vivencia, ¿no? Donde uno hace teatro para gente que tiene cara. Cuando uno trabaja en Madrid es mucho más anónimo y no sabes muy bien a quién llegas, ¿no? Aquí nos ponemos todos cara y el teatro es una especie de vía de colocación social para la convivencia, ¿no? En el caso del Cristo de los Gascones, por ejemplo, es un ejemplo maravilloso de entendimiento social. Como podrán imaginar, pues yo hay muchas cosas en las que con la gente de las cofradías no me entiendo ideológicamente. Desde que estrenamos el espectáculo en el 2007, yo tengo unos amigos para toda la vida en esa gente, ¿no? Entender que hay vías a través de la cultura y del teatro que generan sociedad. Pues eso en Segovia se ha hecho y se hace. Esta es la casita que tenemos por convenio con el ayuntamiento, esta es la torre en la que estamos. El siguiente espectáculo que hicimos, que yo encontré una vía también de perspectiva femenina, es el auto de los Reyes Magos, que antes estábamos hablando de este espectáculo. También un espectáculo que fue complejo porque había mucho latín, a los programadores no les gustó y al público le gustó mucho. Y yo, en aquella dramaturgia que hice con el texto original de mitad del 12, introduje un personaje femenino que era la Sibila. Digamos que metimos 2 elementos procedentes de 2 momentos diferentes de la liturgia navideña, ¿no? Esta especie de Sibila que integraba cosas que tenían que ver hasta con la mujer apocalíptica y que terminaba pariendo ese Agnus Dei que representaba el nacimiento del niño. Estos son unos textos del auto de la Sibila Cassandra porque me parecía bonito como en el 2003 que montamos la Sibila y el 2010, 9 o 10, que montamos el auto de los Reyes Magos,
cada creador también cambia un poco de perspectiva de intereses, ¿no? A mí en el autor de la Sibila Casandra me interesaba esa cosa libertaria de ella, y ya en el autor de los Reyes Magos me interesa esta focalización de un personaje femenino que maneja la liturgia en aquel momento. Es femenino y no es femenino porque tradicionalmente se representaba con un niño de coro cantando, pero es esa conexión preciosa que también nos da el Misteri de Elche, por ejemplo, ¿no? de esos niños prepúberes haciendo de mujeres, ¿no? Aquí me lo salto porque esto es un vídeo para que oyeran el canto de la Sibila como lo hacíamos nosotros, pero no da tiempo. Aquí tiene una imagen de ese momento en el que nuestra Virgen María Sibila va a parir el Agnus Dei. Esto es una imagen solo de la danza da morte, porque ayer al mirar cosas de repente encontré también esa idea de las mujeres girando en torno a este baile de cintas. Eso es Juan Ramón, un gambista maravilloso que luego se integraba en el espectáculo también. Este es otro espectáculo que también creo que era importante resaltar, que es Europa, el discurso sobre Europa de Andrés Laguna, que se estrenó en el Festival de Alcalá porque se hizo en colaboración con el Festival de Alcalá. Es un discurso del 1543 que da en Alemania Andrés Laguna, que es uno de los grandes humanistas del Renacimiento español, médico de Carlos V y muchísimas cosas más, y que nos hablan de esa perspectiva que muchas veces hemos olvidado del potencial dramático de los discursos, que también lo hay, como también lo tenían los propios sermones, ¿no? Y esto me parece interesante recalcarlo. Esto es lo que es el original, que parece poco teatral por lo que ven, pero hubo que traducirlo del latín porque el original está en latín. Pero me parece como un gran humanista del momento, ya harto de dar explicaciones para buscar esa conexión de Europa como una unidad cultural, al final decide teatralizar aquello y él mismo en el propio discurso se transmuta en una mujer, que es Europa. Y aquí tienen a Juan Meseguer, maravilloso actor, haciendo de Europa. Salto rapidísimamente al pasado más reciente, que es la Nise, a partir de los textos de Jerónimo Bermúdez, Nise lastimosa, Nise laureada, donde quizá lo que más le llamó la atención a la gente era esa perspectiva compleja del personaje de Inés de Castro, alejado de esa idea de la Julieta portuguesa al que estamos acostumbrando, nada más lejos de la realidad. Cuando uno se puede trabajar sobre esos personajes, descubre que son de una complejidad política impresionante, y eso es una buena motivación también para construir personajes desde otra perspectiva. Pero el mérito está en Bermúdez, que desde el principio pone ese foco de atención. De hecho, no hay una sola escena en la que se encuentren los dos amantes, con lo cual la obra no va de amor, va de otra cosa. Ahí tienen muriendo el personaje, y ya acabo con la Numancia, que se ha visto la semana pasada en este festival. Por supuesto, no vamos a hablar de la importancia de la mujer en Cervantes, pero sí una de las cosas que llama mucho la atención es esa transmutación de lo masculino a lo femenino en las mujeres, que son las que marcan el momento de inflexión de lo que va a pasar con los numantinos, ¿no? A mí me parecía que más allá de esas influencias que yo saco de cosas plásticas, pues esto, me decían, es un retablo barroco. No es un retablo barroco, bebemos de Zuloaga directamente, son las brujas de San Millán, de Segovia, ¿no? Y de alguna manera son los propios numantinos convertidos en sus propias mujeres, ¿no? Otro espectáculo que se sale, ya voy a citar solo rapidísimamente dos espectáculos que se salen del concepto siglo de oro o presiglo de oro, pero que son importantes, en este caso porque esto es Penal de Ocaña, que fue la dramatización de una novela que es el diario personal de mi abuela María Josefa, ilustre filóloga, durante la Guerra Civil Española. Yo lo considero en este bloque porque realmente ella era una gran investigadora de este tipo de teatro. No nos olvidemos que no se podría haber llevado a escena, seguramente ni editar modernamente a Lucas Fernández si no fuera por los trabajos que ella hizo sobre eso, y evidentemente era una cuenta pendiente, no tanto como nieta, porque estamos en el tiempo de la autoficción, que a mí me empieza a horrorizar un poco en esto del teatro, ¿verdad? Ahora parece que solamente podemos hablar de nosotros mismos cuando todo es autoficción, porque siempre hablamos de nosotros mismos, ¿no? Pero en este caso creo que era un ejercicio de justicia histórica y literaria, ¿no? Con toda esa generación de la República. Y ahora sí que acabo de verdad.
citando el último espectáculo que hemos hecho, que también me dirán, pero esto no es de teatro clásico. Pues sí es teatro clásico, es el Retablillo de Don Cristóbal, que queramos o no, parte de toda una tradición de teatro popular pulchinelesca, o sea, que venimos de la propia comedia del arte o antes de la comedia del arte, ¿no? Y que también creo que es importante buscar lo que todos sabemos, la importancia de la mujer en la obra lorquiana, conectada con los orígenes del teatro popular. Y hasta aquí hemos llegado, que no me quiero comer más tiempo de mis compañeras. Gracias. ¿Se me escucha bien? Bien, muchísimas gracias, Ana, y también por... Bien, voy presentando a Yolanda Pallín, que va a intervenir a continuación. Esto de no necesita presentación es un tópico que, por supuesto, no voy a usar, porque la presentación no es que las necesite, sino es que las merecen, ¿no? Y evidentemente las tres autoras que están en esta mesa la merecen y por eso la deben recibir. Pero es una de las voces más importantes del teatro español contemporáneo y por tanto es conocida por todos los que nos dedicamos a él. Y si no se la conoce, como me decía a mí un viejo maestro, cuando me decía el nombre de alguna actriz o actor que yo no conocía o director, me señalaba y me decía, tú no estás en la profesión. Entonces, como en esta sala todo el mundo está en la profesión, todo el mundo conoce a Yolanda Pallín, que es profesora del área de escritura dramática del Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales de la RESAD, que es directora, autora dramática, muy vinculada a la compañía Noviembre Teatro, como bien decía antes Ana. El palmarés es absolutamente deslumbrante, el Premio Calderón de la Barca, María Teresa León, el Premio del Ojo Crítico, Premio Max, varias nominaciones, el Accésit del Premio Marqués de Bradomín y finalmente el Premio Nacional de Literatura Dramática. Vamos, todo, ¿no? Todo lo que se puede lo ha ganado, ¿no? Y por citar simplemente algunas cosas que ella ha hecho vinculadas con el teatro del Siglo de Oro, algunas adaptaciones, ¿no? de obras que a mí me parecen notables, ¿no? Como la que hizo de La Fuerza Lastimosa de Lope, y No son todos ruiseñores, también de Lope, una versión muy interesante del Don Juan Tenorio que dirigió Eduardo Vasco, y recientemente esta edición de este libro que a mí me gustó muchísimo y que lo disfruté muchísimo, Los entremeses de Juan Rana, todas estas pequeñas piezas del Siglo de Oro vinculadas con esta máscara, ¿no? Con este personaje tan interesante que aglutina piezas de Calderón, de Quiñones de Benavente, de Jerónimo de Cáncer, etc. Y no os robo más tiempo. Muchísimas gracias, Yolanda, cuando quieras. No, muchas gracias a ti por la presentación. Y voy a ir muy rápido con los agradecimientos. Gracias a todos, a todas por estar aquí. Y sobre todo, Amaranta, gracias a ti por organizar esto. Amaranta me pidió fundamentalmente que os hablara de experiencias personales en relación a mi trabajo. Mi trabajo es uno de los más controvertidos porque soy la que tiene la osadía de meter las manos en los textos, en los sacrosantos textos de nuestros autores del Siglo de Oro. Y la verdad es que me puse a pensar en mi experiencia y hice así como una especie de regresión en el tiempo y recordé algunos momentos que para mí, digamos que son fundacionales, ¿eh? Momentos que llegan por casualidad. Yo soy una niña, y siempre lo tengo que decir, del Puente Vallecas. Para mí la perspectiva de género y la perspectiva de clase están íntimamente unidas. Vivo mi barrio y en mi barrio no hay teatro. Soy una niña de Estudio 1 y de ver la televisión. Y tengo dos experiencias televisivas que tengo que recordar, que recuerdo ahora. Una de ellas es que un día así viendo la tele en un programa, creo que era infantil, de repente ponen, y yo debería tener como unos 10 años aproximadamente, veo que ponen dos escenas, o sea, la misma escena de Romeo y Julieta, la escena del balcón,
pero la ponen, era un documental creo que de la BBC, y ponen la misma escena, y una montada canónicamente, vestimenta, escenografía, lo que se supone que es la versión canónica, y luego veo que la vuelven a repetir la escena con dos chavales, con zapatillas deportivas, ella lleva una falda con un cancán, un poco años 50, con un manejo de los cuerpos totalmente diferente, con una... Y de repente me hace la cabeza ¡pua! Digo, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es hacer vivo el texto. No voy a decir que me gustará más la versión de las deportivas. No, no es verdad. Simplemente me reveló algo. Me reveló que aquello no era una verdad absoluta. Otro día, segunda experiencia anciana, otro día ponen la 2 en mi casa y de repente salen unas letras en Japón, una película, unas letras en japonés y todo el mundo se va a la cama. Japonés, vámonos, vámonos, vámonos. Entonces empiezo a ver la película y empiezo a flipar absolutamente con lo que estoy viendo. Empiezo a sorprenderme muchísimo. Me parece una historia maravillosa. Entonces me voy, creo que es de las pocas, probablemente la única vez en mi vida que me he levantado del salón de mi casa, me he ido a buscar un papel y un boli y me he puesto a escribir lo que estaba viendo, ¿no? Porque no daba crédito. Y cuando ya llevaba un rato de película, digo, pero si esto es Macbeth. Era Trono de Sangre. Y que no es precisamente un acercamiento que tienda a la domesticación. Ahí me doy cuenta de que hay un mayor desarrollo del personaje de la mujer, del que sería Macbeth. Hay la famosa pérdida del bebé, de la que aparece constantemente, se da durante el tiempo de la acción y no antes, y el final me parece muchísimo más interesante, asaeteado por sus propios soldados, eso sin desmerecer en nada el Macbeth original. Tengo otra experiencia que es mucho más, probablemente más primitiva. Tiene que ver con los chistes. Yo en el colegio me gustaba mucho hacer teatro y todo lo que tuviera que ver con, bueno, pues, narcisismo muy primitivo y contar cosas. Y entonces se me ocurrió montar una mini compañía con mis compañeras y juntando varios chistes que me hacían mucha gracia, que me parecían estupendos, hacer lo que ahora identifico como una una dramaturgia, y entonces íbamos a ensayar al portal de mi amiga María Ángeles y luego en el recreo representábamos estas pequeñas obritas en las que estaban construidas a partir de chistes que eran casi como laxis de comedia del arte. Las comedias del siglo de oro también están llenas de estos tópicos de acción, de enredo, que se enlazan y se repiten en una combinatoria muy eficaz, y yo lo hacía de forma muy intuitiva cuando tenía 11 años en el colegio. Tuve otra experiencia también en el colegio de dramatizar, y fue dramatizar los evangelios durante las misas. Yo le pedía a las monjas que si me dejaban dramatizar un poquito, ¿no? Yo no sabía nada de que el teatro medieval y las iglesias, no tenía ni idea, ¿no? Era colegio. Pero ya que había como pues, personajes y voces, un cuento, en un momento de la misa, que íbamos todos los miércoles, que si me dejaban y tal. Y me dejaron una única vez. Porque me atribuí a mí misma el papel de María Magdalena y se ve que me desmelené. Literalmente me desmelené, llevaba una larga melena y con mi larga melena me dispuse a descalzar a mi amiga Iciar, que llevaba un pelito muy cortito, entonces le venía muy bien. Me dediqué a limpiar sus pies con mi melena en la capilla del colegio. Entonces me dijeron que no, que eso no, el colegio de monjas, por supuesto. Un cuarto recuerdo. Mi padre, ferroviario,
un hombre muy del pueblo, ferroviario. Yo no vengo de ilustre familia, ni filológica, ni teatral. Me leía todas las noches, cuando yo era muy pequeña, una edición escolar del Quijote de la editorial Luis Vives, que todavía tengo, atesoro como mi mayor tesoro, el único libro que seguramente salvaría de mi casa. Y eso no solo no impidió que yo de más mayor leyera el Quijote, sino que me hizo apreciarlo muchísimo más, entenderlo muchísimo mejor. Yo ya conocía, había transitado por muchas de esas historias sin que nadie me diera la charla en torno a qué querían decir. Mi vida profesional después de la escuela empieza aquí en Alcalá, junto a mi socio, en noviembre, Eduardo Vasco, haciendo una versión escénica del Quijote. Una versión escénica que, por supuesto, no habíamos hecho ni él ni yo, ni él dirigía. En aquella compañía que trabajaba con elementos de comedia del arte, con una inspiración en la comedia del arte, con el director italiano Adriano Jurisevic. El director me consultaba muchas cosas. Yo, por entonces, ya había estudiado en la Universidad Filología y, de repente empezamos a hablar y... el Quijote, se dio cuenta de que eso del Quijote me venía a mí de... Yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, pero él me pregunta mucho, me pregunta continuamente. Después trabajamos con un canovaccio que se llama El falso príncipe, que podría haber sido El jardinero fingido. O sea, hay un montón de relatos de este estilo. Don Duardo, no son todos ruiseñores, tienen esa enorme conexión. Que tiene que ver mucho con los juegos de identidad y con el caso del vergonzoso palacio, que si puedo es un caso que me gustaría mencionar. Y nosotros improvisábamos sobre este argumento durante los ensayos y luego lo escribíamos. Había una parte de improvisación que se hacía en el día de la representación, porque íbamos al bar del pueblo a preguntar qué era lo que estaba pasando, y había una escena dedicada a sacar a las cosas del pueblo, ¿no? Y nosotros escribíamos, sobre todo escribíamos los diálogos, Fernando Sendino, actor, y yo, y no le dábamos ninguna importancia, y estábamos haciendo dramaturgia sin saberlo. Alguna trama, por ejemplo, de ese falso príncipe, la cambié yo deliberadamente. Había una chica vestida de hombre, que habían vestido de niño desde muy pequeña, porque había sufrido un ataque el barco en el que viajaba, y para evitar evidentemente una violación, un abuso, pues la habían vestido de chico. Pero hice otro cambio. Había un chico que era el que iba a ser su pareja, al que habían vestido de chica, también desde la cuna, porque solo podía haber un heredero varón en ese reino, ¿no? Y nuestra intención, evidentemente, cuando salía Antonio Molero, que no es un chico que tenga unas facciones especialmente femeninas, salía vestido de mujer, pues había una risa general, que era lo que hablábamos antes, pero esa risa iba desapareciendo. Nuestro objetivo era que esa risa fuera desapareciendo, que esa risa diera paso a un conflicto verdadero que tenía este chico que no sabía ni quién era. Uno de los monólogos de uno de mis personajes está directamente inspirado en Parlamentos de María de Zayas. Me he acordado también de otra de las obras que hice con esta compañía, cuando oíamos hablar de la importancia que tiene el contexto en el que tú estás lanzando el discurso. Hacia una joven que huía de su casa porque sus padres la querían casar con un chico muy rico. Entonces su padre, también rico, quería casarla con alguien muy rico de su clase. Yo esa obra la había representado muchas veces. En una de estas campañas escolares, en el Teatro de Torrelodones, el teatro se llenó de niñas de un colegio súper exclusivo, y nos lo avisaron. Son unas niñas de este colegio súper exclusivo. Después de decir ese monólogo, empezaron tímidamente a aplaudir y el teatro se caía.
Es decir, aquello que nos parecía que era lejano y... No, aquello estaba pasando, aquello estaba en marcha. Había muchas niñas que en ese día entendieron que estaban hablando de ellas. Y hay muchas cosas de las que hablamos con una cierta distancia, como si ya hubieran pasado, ¿no? Hablamos de abuso y decimos, bueno, esto, bueno... Tener una hija en un instituto y ver lo que se cuece en los patios de colegio da para mucho. O sea, no demos nunca por sentado que hemos conseguido determinadas cosas, nunca. Una última cosa más. Un examen en la facultad con Elena Catena. Quiero nombrar a Elena Catena. ¿Cómo era el examen? Contadme una novela de María de Zayas como para que el que lo lea tenga muchas ganas de ir corriendo a leerla. Me pareció uno de los planteamientos de examen más ricos, más hermosos, que era como ella nos transmitía la literatura del siglo XVII. Trabajar sobre textos del pasado es algo que siempre se ha hecho para hablar del tiempo presente. Los trágicos ya lo hacían. Y los clásicos del siglo de oro, asimismo, son máquinas de reciclar todo tipo de materiales para las propias necesidades de su tiempo. Luego podríamos hablar qué es una necesidad, qué es lo verdaderamente necesario. Para mí, intervenir textos es una forma de empoderamiento. Los relatos importantes parecen autogenerados, intocables, y si hay relatos intocables, no podemos cambiar el orden de las cosas. Intervenir en los textos intocables es mencionar nuestra posibilidad, a veces nuestro derecho, también nuestra obligación, de poner en cuestión las pretendidas verdades absolutas. Se dice que los clásicos están ahí para hablar a cada tiempo. Un clásico es diferente a un texto antiguo. Ojo. Yo siempre recuerdo que el pasado no está detrás de nosotros, sino dentro de nosotros, como dice Mayorga, pero también recuerdo que acceder a las diferentes verdades que contiene un texto, reconocer en el texto todas sus posibles verdades, depende también de nuestra competencia receptora. Y normalmente a más conocimiento del medio de partida, menos necesidad de traslación. Yo diría que hay como dos tipos de intervenciones y muchas veces están entrelazadas. Unas son para acercar el texto a la enciclopedia del receptor, para que lo entienda, para que entienda desde el punto de vista no solamente de las palabras, también de las acciones, de los espacios, de los mundos conceptuales. Con esta yo creo que hay que tener cuidado porque la actualización puede ser más o menos epidérmica y por nada del mundo a mí me interesa la domesticación. Creo que hay una distancia que también, esta distancia también produce un efecto interés. Y hay otras intervenciones que son deconstructivas. Estas son las que yo digo que tienen que ver con mirar los textos al bies. Cuando hablamos de las gafas moradas o de una crítica materialista, oh, madre mía, por favor. Bueno, se trata de leer entre líneas, ¿no? De poder mirar por debajo, por los lados, de desconfiar, como he dicho, de los relatos oficiales. Lo que propongo es no dar mascado el texto al espectador. Oh, madre mía, Dios mío, con todo lo que tengo aquí. Mi manera de afrontar normalmente la adaptación de textos tiene que ver con honrar al autor. Si es que el autor me merece la pena y el texto me merece la pena en algún sentido. Para mí una de las cosas más interesantes que tiene el teatro del siglo de oro, desde luego, y una de mis líneas rojas, es el verso. Creo que el verso es fundamental porque la música entona y crea comunidad. Te entonas con el de al lado de forma no racional. El que tiene fobia a la música ya malo, ¿no? Otra cosa es el rengloneo y tal. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que me hubiera gustado hablar más por extenso, pero estamos extraordinariamente limitados, es el caso del vergonzoso El Palacio, que ha mencionado Natalia, porque lo hice con ella. Intervenimos mucho el texto y hubo un par de momentos fundamentales.
Aparecen dos personajes que se están peleando, uno de ellos ha tenido que huir de la corte, y huye de la corte porque está buscando al tipo que ha deshonrado, se ha atrevido, al tipo que ha deshonrado a su hermana. Entonces aquí se menciona la violación expresa de una mujer como desencadenante de la acción dramática. Decidimos mantener el motivo, pero consideramos fundamental el cambio de actitud del resto de los personajes ante semejante atropello. En el texto original, había una cierta permisividad. En Tirso el Duque no pestañea ante el descubrimiento, incluso accede a que su hija Serafina sea pretendida por el violador. Nosotros decidimos que esto no podía ser así, porque se lo debemos a las jóvenes que están viendo, y se lo debemos a Tirso. O sea, ya no creo que se lo debamos a las jóvenes, yo creo que se lo debemos a Tirso, ¿no? Igual que a Lope, hay una inmensidad de textos absolutamente maravillosos, conflictivos, complejos, que de repente se estropean por algunos de estos elementos y se estropean, no, están en el libro, yo el libro no lo toco, cualquiera puede ir, y además firmo, digo, reconozco que lo he intervenido, y esta es mi intervención. Tampoco voy a sacar cada momento que he intervenido una luz roja, ña, aquí está el texto intervenido, ¿no? Pero yo lo hago, si intervengo a Lope es porque amo a Lope y porque creo que Lope no hubiera estado nada satisfecho de vivir en este tiempo, no hubiera estado satisfecho de muchas de las cosas que aparecen en sus textos. También cambiamos en el Vergonzoso en Palacio algo fundamental, y es la actitud de una de las tramas. Hay una de las tramas, una chica que se viste de hombre, que tiene esos maravillosos parlamentos sobre la comedia, ¿no?, los ejemplos más citados, y que finalmente, siendo una tía con tantos valores, es engañada por un canalla, como tantos, que llega por allí y que, bueno, le hace un juego de identidad y no sé qué, la engaña, y se acuesta con ella, y ella al final se tiene que casar con este señor. Entonces, aprovechando que hay otro personaje femenino, personaje ambiguo, de estas mujeres que están en la corte pero no sabes muy bien a qué se dedican, una prima de este tal Antonio, ¿no?, una señora ya con una cierta experiencia y tal, decidimos que ellas que jugaran al juego del engañador engañado. Es decir, a la vez que él estaba creyendo que las engañaba, ellas estaban jugando con él, lo cual entra, creo, absolutamente dentro de lo que hubiera sido un esquema de Tirso. Y evidentemente, si esta chica se acuesta con el canalla de turno, en este caso no era porque lo hubieran engañado, sino porque ella estaba decidida a hacerlo. Ahí cambié el texto bastante. Bueno, pues muy bien. Tengo tantísimos ejemplos que dar. Nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias, Yolanda. Disculpa, por favor, es que el reloj es es letal, pero nos encantaría poder... Para hablar de estas cosas... Claro. Tengo... Bien, pues vamos a cerrar esta mesa con la intervención de Ana Contreras, que es profesora titular de Dirección Escénica en la RESAD, es doctora en Estudios Teatrales por la Universidad Complutense, miembro del Instituto del Teatro de Madrid, del ITEM, donde realiza parte de su investigación. Es directora de la revista Acotaciones de la RESAD, que es una de las revistas de investigación de referencia en los estudios teatrales, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI, directora del Festival Místicas de Teatro Contemporáneo. Marifé antes ha señalado alguna cuestión relacionada con esto. Dirige las jornadas de teatro y feminismos de la RESAD, es directora, dramaturga, actriz, ha dirigido más de 20 obras, y dentro del ámbito de la investigación hay que subrayar dos elementos que lo hago de verdad telegráficamente. Por un lado, todo el trabajo que a los que nos gusta el siglo XVIII, porque es el patito feo, ¿no?, pero a los que nos gusta el siglo XVIII, pues admiramos a la profesora Contreras por el trabajo maravilloso que ha hecho sobre la comedia de magia, ¿no?, ese manual Asombros y Encantos, la escenificación de la comedia de magia española en el siglo XVIII, que es verdaderamente extraordinario, es fruto también de
del primer proceso doctoral, ¿no? Y finalmente convertido en un manual, su edición del Sí de las niñas, de algunas de las comedias de magia referidas, y luego el trabajo que está desarrollando ahora vinculado con la mística y el teatro, ¿no? No solo ya por las místicas que aparecen en el teatro, la labor que ya ha hecho con la Santa Juana de la Cruz, sino también que es quizás lo más interesante desde el punto de vista teórico, el contacto, ¿no?, que hay entre la vía mística y la vía teatral, ¿no?, entre la experiencia de los místicos y la experiencia del espectador del teatro, de la propia creación teatral. Ya no digo más porque no te quiero quitar tiempo, Ana. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sé que vamos muy deprisa y voy a acabar antes de tiempo, ¿vale? Para no quitar tiempo a la mesa siguiente. A ver, gracias a todas las personas que estáis aquí, gracias al festival, por supuesto, y gracias a Amaranta por invitarme a esta mesa con dos personas a las que admiro, que además ellas sí tienen una trayectoria larga, importante en el mundo del teatro clásico. Yo he dirigido más de 40 obras, pero no tantas del teatro clásico, pero me alegra muchísimo que me hayas puesto en esta mesa, que estoy aprendiendo además cosas. Venimos de un origen teatral muy similar, Yolanda y yo acabo de descubrir, pero sobre todo me alegra mucho estar aquí en el Festival de Alcalá, porque además en la ciudad de Alcalá es donde algunas de los trabajos que tienen que ver con el teatro clásico que he desarrollado se han desarrollado aquí. Entonces me parece maravilloso. Esto es como una loa a la ciudad de Alcalá, ¿vale?, de introducción. La primera de estas obras, aunque yo no la dirigí, pero sí que participé en el dramaturgismo y en lo que es la asesoría de dirección, fue el Coloquio de las Perras, o Mujeres Ejemplares, o el Coloquio de las Perras, que fue un encargo que hizo el Corral de Alcalá a Beatriz Santiago para celebrar las jornadas cervantinas que se hacen en esta ciudad. Hay aquí una actriz que estuvo ahí y en otra de las experiencias que hemos hecho aquí, y que es Isabel Arcos, y que me ha alegrado muchísimo verte aquí. Bueno, pues esto fue un encargo a Beatriz. Beatriz decidió pues invitarnos a varias personas más a pensar cómo sería ese espectáculo. Entonces yo colaboré en eso que es la codramaturgia, el codramaturgismo, porque a ella le pidieron que se trabajase sobre las mujeres ejemplares, ¿no?, de Cervantes. Y tenía que ser además un trabajo con dos asociaciones de Alcalá, una asociación de amas de casa y una asociación de antiguas alumnas de la escuela de adultos, ¿no?, de mujeres que habían estudiado pues la EGB ya de mayores, después de casarse, tener hijos, etc. Entonces hicimos, yo a lo que me dediqué es un poco a unificar el tono, o sea, en la dramaturgia, además del Coloquio de los Perros traducido a perras, ¿no?, entonces cambia el significado de por qué pueden hablar o por qué no pueden hablar, si son perros o perras, cambia muchísimo. Pues introdujimos también el relato autobiográfico de algunas de las mujeres participantes y el relato autobiográfico de las mujeres de las novelas ejemplares. Es decir, lo que hicimos fue redactar la biografía como si fuera una autobiografía de las mujeres cervantinas, y después eso lo dijo alguna de las mujeres, de las actrices del elenco, lo contaban como un relato personal. Claro, esto se montaba un escándalo tremendo. O sea, el espectáculo, siempre que se hizo, que fue aquí en el Corral durante la Semana Cervantina varias veces, y después en la Resat, incluía una parte de teatro invisible y de teatro foro, y entonces se montaba un escándalo total, que un profesor argentino visitante en la Resat que estaba entonces nos decía: claro, se nos olvidaba que para esto es el teatro, ¿no?, para mover, conmover y levantar pasiones. De repente había gente entre el público que levantaba la mano, mujeres que se ponían a decir: sí, a mí me pasa lo mismo, ¿no?, como acabas de contar con las chicas del colegio bien. Había maridos que agarraban a su mujer y se la llevaban así tirando de ellas fuera del corral, ¿no? Entonces, aquí aprendí unas cuantas cosas. Amaranta nos pedía que hablásemos de dificultades y aprendizajes, y yo aquí aprendí varias cosas. Y una cosa es que el relato desde el punto de vista femenino es escandaloso. Es decir, no nos escandaliza nada escuchar hablar de violaciones. Aquí llevamos toda la mañana, como es perspectiva de género, hablando de feminicidios y violaciones, y no hay ningún problema en que esto se ponga en escena una y otra vez, y lo decimos una y otra vez, pero de repente contar el relato desde el punto de vista femenino
Y hablar de la sexualidad y del placer desde el punto de vista femenino es un escándalo terrorífico. O que esa denuncia la haga una mujer, quiero decir, la denuncia de las violaciones o del encierro de las mujeres, que era de lo que iba la obra, ¿no? Es tan escandaloso que hasta los señores se llevan a sus mujeres del teatro. El año pasado trabajé también con el laboratorio La Lavadora de Beatriz Santiago, haciendo unos ejercicios, una tabla de ejercicios que he desarrollado yo para la creación contemporánea a partir de la vía mística. Es una vía mística de autoconocimiento estético, y con los resultados de ese taller hicimos un espectáculo que era Las 7 moradas, ¿no? Con este título tan interesante, polisémico. Lo estrenamos también dentro del marco del teatro comunitario en Manoteras, en el huerto de Manoteras, que hay un huerto popular y que hacen los viernes por la noche. O sea, era como la primera vez que se hacía después de la pandemia algo. Hicimos allí el espectáculo y también fue muy divertido, fue genial, pero había momentos en que los padres se llevaban a sus hijos, porque sus hijos y hijas pueden perfectamente ir al teatro y oír hablar de violaciones sin que nadie se despeine, pero de repente que una señora de 70 años contara cuando se ligó a un tipo en la carretera y se lo llevó a un motel, o otra mujer cómo había decidido probar los deleites del placer lésbico, pues esto fue todo un escándalo que iba incomodando al público. Esto es uno de los aprendizajes, ¿no? Paso a la siguiente espectáculo que también hicimos aquí, que fue un encargo precisamente de Carlos Aladro cuando fue director del Festival Clásicos en Alcalá, que fue la Santa Juana de la Cruz en Alcalá, de la que has comentado. Bueno, yo estaba haciendo entonces una investigación performativa sobre Juana de la Cruz. Esto era como un proyecto que tenía yo desde muy, muy antiguo, a partir de leer a Tirso de Molina, la trilogía de la Santa Juana de Tirso de Molina. Antes ha dicho Natalia Menéndez, qué interesantes y originales son las mujeres de Tirso. Y digo, claro, toma ya, como que Tirso no se inventa nada. O sea, en este caso, la Santa Juana de Tirso es un propietin, lo llamaríamos hoy. O sea, Juana de la Cruz, una mística castellana de finales del 15, principios del 16, escribió su autobiografía, y lo único que hace Tirso es ponerla en verso. Es decir, una dramaturgia. No es una escritura original la de Tirso, sino una dramaturgia sobre una escritura de otra señora que se llamaba Juana de la Cruz, y que fue beata, es decir, que se fue a un beaterio a vivir, después monja, porque los conventos en ese momento de unificación, como nos comentaba, de proyecto de nación, proyecto de siglo de oro, como nos comentaba Marife, pues también se unificó incluso la propia religión, es decir, que las personas que vivían al margen de, digamos, la jerarquía, pues fueron obligadas a introducirse en la jerarquía, y si no, pues ya sabéis, la hoguera, todo eso. Porque en España no se quemó a brujas, se quemó más bien a beatas y mujeres santas vivas, etc. Bueno, todo esto lo cuento en este maravilloso libro que acabo de presentar, que se llama Libro de Lumbres. Y nada, pues aquí lo que hicimos es, Carlos me dijo, bueno, pues de esto que estás trabajando tú, de estas mujeres, ¿no? Esta mujer, Juana de la Cruz, que como os digo, fue beata, monja, abadesa, párroco, porque había mujeres párroco en la Edad Media, quizás transgénero, dicen algunos, teóloga feminista. Si leemos su libro de sermones vemos que era una teóloga feminista. Fue también dramaturga y directora de escena, hacía teatro, es una de nuestras madres, y una de las madres de Santa Teresa, como se llama de ella, pero es también una de las madres del teatro, que está muy poco estudiada. Bueno, pues Carlos me dijo, si quieres presentar algo, quiero hacer algún evento site-specific, comunitario. Digo, pues sí, vamos a hacerlo como lo hacía ella, que era un espectáculo para toda la parroquia con cientos de gentes. Y entonces hice una propuesta aquí para el festival, que podéis encontrar en YouTube. Se llama Santa Juana en Alcalá, creo que pone ahí, y bueno, trabajamos con la Escola Cantorum, con el grupo de teatro Juan y Torres de aquí de Alcalá, y al final, bueno, éramos como unos 130 performers, etc. Y de todo esto, por cierto, lo hice gracias, bueno, estoy hablando a toda leche, lo siento, porque es que quiero... se me va. Bueno, lo hice gracias porque una de las dificultades es, precisamente para hacer esta obra, es que cómo iba yo a poder hacer la Santa Juana de Tirso, de dónde sacaba los recursos, de qué manera hacer esto. Decidí que no iba a hacer la Santa Juana de Tirso, sino que iba a ir a los
orígenes de Juana a sus textos originales y hablar con su voz. O sea, esto fue una decisión feminista también, y decidí montar esta obra porque además lo propuse a varios dramaturgos a ver si me escribían una obra especial, distinta, tal. Nadie le interesaba el tema porque lo que escribían las monjas ni era teatro ni literatura, como me dijo una vez un señor de la Complutense. Y entonces lo pude hacer gracias precisamente a todas las mujeres que hoy en día están haciendo teatro también de una manera invisibilizada o invisible. Y sobre todo, además tengo que decir que me alegro doblemente de que esté Isabel Arcos aquí, porque ella fue la que me consiguió un montón también de mujeres de concejalías de igualdad de Arganda, de Madrid, etcétera, de varios grupos, y estuvimos participando todas aquí haciendo una cosa maravillosa. De ahí surgió Místicas, que has contado, el Festival Místicas. Podéis buscar en internet Festival Místicas, que fue un proyecto de dirección que iba más allá de la dirección escénica, porque lo que decidí es que todo Madrid no era un aula, sino que era un escenario, y que además los conventos eran un escenario, y pensé, bueno, quería como reivindicar el trabajo de escritura y teatral de las místicas, de las mujeres místicas, o de las mujeres que no eran místicas pero que habían escrito en conventos o beaterios, y después también ese territorio de la mística en cualquier cultura. Bueno, pues eso es lo que quería un poco reivindicar o poner en valor y hacerlo como lugar de encuentro, y nada, eso fue el festival, como una dirección de multiespacial y multital. Y ya creo que me he pasado, ¿no? Porque veo que os veo incómodos, no sé qué. Cierro aquí, porque iba... No, todavía quedan 3 minutos. Es que... No, me he pasado, pero bueno, iba a hablar de, bueno, pues mi trabajo, otro de los proyectos es la escenificación de la comedia de magia que estudié en mi tesis, que era Cuando hay falta de hechiceros lo quieren ser los gallegos, de Asombro de Salamanca, que está editada por la ADE. O sea, yo estudié la comedia de magia, o sea, veis que ando entre el milagro y la magia, porque las comedias de magia lo que tenían era de protagonista o bien al diablo o siempre a magos y magas. Entonces, es una cosa del siglo XVIII que cierra como una época, que cierra lo que fueron los siglos de oro, una época de creencias en otras cosas que, según diría Silvia Federici, la gran maestra, es, bueno, pues unas creencias que eran anticapitalistas y eran feministas, y por eso también todo eso lo recoge la comedia de magia. Y nada, tuve la ocasión de hacerlo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, un día, una dramatización con un elenco magnífico en el que estaba José Luis Patiño, del que antes se ha hablado, y gracias a Juan Antonio Hormigón y a Elena Pimenta. Y bueno, y lo que descubrimos ahí es la importancia del siglo XVIII y del teatro del siglo XVIII, que no se estudia y no se lee porque, por supuesto, el canon es ideológico. Mujeres siempre ha habido, pero en el siglo XVIII tantas o más que en otros momentos. El siglo XVIII es un momento en que la querella de las mujeres está en boga, está en auge. Entonces, todas las obras de teatro del siglo XVIII, no solo las comedias de magia, sino las primeras zarzuelas, dramas armónicas, como se llamaban entonces, etcétera, que nos presentan mujeres protagonistas, mujeres madres, mujeres casadas protagonistas que van a la batalla o que son sabias o que hacen no sé qué. Eso es increíble, porque claro, en el siglo anterior, XVII, se acaba cuando, como comentaba, es cuando se van a casar, ¿no? No, aquí son protagonistas después. Y esto es lo que, bueno, por verlo desde este punto de vista feminista, o el lugar de las mujeres en los siglos de oro, en los clásicos, que nos pedía Amaranta, pues quiero hacer esta reivindicación y ya está, me callo.